tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una semana más de Conciencia Planetaria. Como todos los lunes está con nosotros Jorge, quien es un investigador dentro del ámbito de lo que él puede llamar esta ingeniería cósmica, y pues nos da muchísimo gusto cada semana compartir con ustedes tópicos interesantes. Hoy vamos a hablar sobre Egipto, sobre sus orígenes, sobre su mitología, y vamos a puntualizar la importancia que tiene hasta la fecha en Occidente este modelo de Osiris, que es precisamente el ícono por excelencia que está representado en los faraones. Así que todo este programa se lo vamos a dedicar. Usted puede participar con nosotros en el chat en línea que se encuentra en la página web, y también enviarnos alguna de sus comunicaciones al correo electrónico, que es info@planeta2013.tv. Agradecemos a todos ustedes, como siempre, pues su participación cada semana en estos lunes, que vamos a dedicar pues prácticamente todo este semestre a explorar las tradiciones solares, puesto que estas son las que de manera puntual y con una excelencia, yo diría desmedida, retratan esta ingeniería cósmica. Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien, de maravilla. Tu fin de semana, bien, acá, ¿verdad? Estuvieron ahí con Dharmapa. Estuvimos con Dharmapa en el taller de Geometría Sagrada y Sonido. Fascinante. ¿Cómo les fue? Muy, muy padre. Reconociendo que las estructuras, los patrones, todo el tiempo pueden modificarse, todo el tiempo pueden cambiar. Simplemente hay que cultivar la atención, lo dice él. Ajá. A través del cultivo de esta atención es como nosotros empezamos a encender esa conciencia divina. Y la semana pasada estuvimos platicando con él, hicimos una entrevista que transmitimos aquí en Planeta 2013, que por cierto tuvo mucho éxito, y estábamos dándole vueltas al sentido de que el universo tiene un software, y esta posibilidad de los lenguajes estelares están basados en el sonido y en la geometría. Sí, nos platicaba, yo también en mis estudios de geometría me había dado cuenta que la geometría es simplemente una de las partes, sin embargo necesita del sonido para poder embonar, para poder hacer este universo de complementarios, ¿no?, que existe, que Ajá. es tan puntual. Sí. En esta parte, combinar el yin y el yang, sí, a través de la geometría, el sonido, sí, y de esta manera ir afinando esta máquina tan maravillosa y toda esta otra a ciertas tonalidades específicas que nos llevan a la armonía o a la falta de armonía, a la atonía. Tal cual. Oye, y de alguna manera la estructura que nosotros tenemos es realmente un biocomputador, tal cual. Tal cual, es impresionante. Yo tuve la oportunidad de asistir a una terapia con él. Yo hace algunos años tuve una lesión en la espalda. Sí. Me llamaba mucho la atención cómo a través de calibrar simplemente un sonido, sí, y proyectarlo hacia el cuerpo, sí, el cuerpo va ordenando las moléculas, sí, va ordenando el ADN, sí, y en consecuencia regenera la célula. Sí. Era algo de lo que yo les platicaba al principio, es tecnología compasiva, no es necesario que esté un agente externo a tu cuerpo, sino es a través de la vibración que tu cuerpo se regenera. Esto es increíble, es la medicina del futuro, y por eso Jorge y un servidor hemos definido el poder aproximarnos a los orígenes, porque al menos aquí en este programa vamos a estar sosteniendo y con datos duros que nuestros orígenes son estelares. ¿Para qué le damos la vuelta? Tal cual, es bien importante, se van a empezar a revelar muchas cosas. Hay quienes ya tienen el conocimiento. Ahorita que entremos ya en el tema, me gustaría hablarles un poquito de algunas conciencias cósmicas que se han estado comunicando a través del sonido, precisamente. Los famosísimos Hathor. No sé si alguna vez alguien ha escuchado de ellos, pero bueno, no se pierdan nuestro programa hoy. Así es, va a estar muy bueno. Pues todas sus preguntas las pueden hacer en el chat en vivo que se encuentra del lado derecho de su pantalla,
y precisamente Julieta nos manda saludos. Gracias, Julieta, por estar aquí con nosotros. Bueno, vámonos a los orígenes de Egipto y las bases más importantes. El antiguo nombre del país está denominado a través de una voz que significa tierra negra, Kemet, y que tiene que ver con alquimia. Es decir, tierra negra, tierra roja, vienen siendo los dos fundamentos de vibración, uno que está relacionado con el calor vivo, que es el rojo, y el otro el vacío, que es el negro. La noche. Y estos dos aspectos, que sería el sol diurno y el sol interior, que es este fuego secreto, es esta energía que está depositada desde las primeras dinastías como un modelo luminoso que desciende de los cielos de la vieja mujer que es la Vía Láctea, que en este caso es Nut, y que hace descender a través de Isis a su hijo a la tierra, que en este caso es Osiris, con un gemelo que es Set, y que de alguna manera es su contrincante y que le asesta un asesinato, lo desmembra en 13 partes, y entonces ahí empieza la aventura de Isis por reestructurarlo, lo consigue, y después de estar con Geb, que sería su otra madre, se convierten en este modelo cielo-tierra. Así que Geb y Nut serían las dos estructuras femeninas, una de cielo y otra de tierra, pero ahí están estos datos. Deriva de los fértiles limos negros depositados por las inundaciones del Nilo. El nombre oficial de Egipto en el ámbito árabe significa estrecho, y precisamente ¿cómo se denomina esta voz en árabe? Mitzrayim. Mitzrayim sería este nombre que significa dos estrechos. Y precisamente son estrechos porque de lo que se trata aquí es de denominar el vértice del delta, que es un triángulo que es la afluente de todos estos pequeños ríos que van a dar al Mediterráneo en el norte, pero que se va a estrechar, y precisamente donde se estrecha está el Valle de Giza, y es en donde están las pirámides más antiguas, que son las de Saqqara, las cuadradas, y las pirámides más grandes, que son las de Keops, Keferin y Querinos, y la estructura, yo diría, más enigmática en Egipto, una de ellas, que es la Esfinge. Sí, la Esfinge, que en realidad es viejísima, ¿no? Ni siquiera alcanzamos a través de la prueba del carbono 14 a concebir una fecha real, ¿no? Porque hemos visto fallar la prueba de carbono 14 varias veces en la historia, sobre todo cuando tiene tanto tiempo ya en la Tierra. Sí. Y pues darnos cuenta, ¿no? Que antes de los egipcios pues hubo una civilización que dejara las bases, los cimientos, los fundamentos, para que todo esto entonces sí pudiera desarrollar. Ahorita que mencionabas la tierra negra y roja. La tierra negra roja me llama la atención. Es bien interesante observar el comportamiento de toda esta mitología, cómo descendemos del cielo, llegamos a la tierra. No es nada más estar en lo bonito y en lo angelical y en qué hermoso es todo esto, sino también vivir y experimentar el infierno, ¿no? Vivir el inframundo, y de ahí entonces sí el ser encuentra ese equilibrio, esa parte media que da nacimiento a esta conciencia solar, esta conciencia iluminada. Algo que viene cargado precisamente en la leyenda de los faraones, que es la representación de Osiris, es que cada faraón va representando míticamente la posibilidad de la inmortalidad. Eso que no se nos vaya muy lejos, porque es precisamente la resurrección, es decir, cambiarle y transformar el cuerpo en un nivel distinto, el objetivo de la esencia misma de la tradición en Egipto. Así que este drama que está representado por el descenso de la partícula luminosa de los cielos, que es la Vía Láctea, y no toda la Vía Láctea, porque hay varios sectores, sino realmente el sector que está entre la pata de la vaca, que es Tauro, y Géminis, hay una estructura muy importante que es Orión. Todavía volteamos al cielo y tenemos estas tres estrellitas que están
precisamente en la Vía Láctea, que representa la casa del Sol. Al final, el Sol está dentro de la Vía Láctea y el aglomerado, que es este cuerpo luminoso que vemos en la noche, apunta directamente hacia Sirio, una de las estrellas Sirio que B. Son triples, Sirio A, Sirio B y Sirio C, en donde está esta dirección centrante hacia el centro de la galaxia. Así que desde aquel entonces se vienen desarrollando conceptos muy puntuales, geodésicos, geométricos y geoespaciales. Es increíble. Y aparte, otra cosa bien interesante que a mí me llama mucho la atención es cómo cada movimiento representa literalmente, bien lo dice las escrituras, como es arriba es abajo. Ajá. Representan estos movimientos en nuestra propia conciencia. Okay. Cada que se mueve un astro, cada que se mueve una constelación, cada que hay un movimiento, la conciencia va evolucionando. Están figurando, es una metáfora. Claro, y es lo de más trabajos interesante. Específicos que tenemos que hacer los seres humanos. Por supuesto, sobre todo cuando vamos cambiando como ahora, ¿no? Que nos está tocando este cambio tan importante de era. Darnos cuenta que hay cosas específicas en las que nos tenemos que centrar. Por ejemplo, esta era es de servicio, ¿no? Sí. Servir a los demás, entregar lo mejor de nosotros. Sí. Decía Einstein, todos son un genio. Lo que sucede es que no todos nacieron para estar en un trabajo, ¿no? Hay que encontrar la genialidad, los talentos, las habilidades, de cada desarrollarlas. Y era también lo que hacía estas culturas tan maravillosas, ¿no? Cada quien nacía con un don, con una habilidad específica y se dedicaban a desarrollarla, a cultivarla y a ponerla al servicio de los demás. Si la palabra Mizraim tiene que ver con estrechez, también estamos hablando de cómo la totalidad del universo puede ser contenida en una pequeña unidad. Así es. Es otra simbología que corresponde a los Mizraim, que en este caso es un grado de cómo puedes en una pequeña unidad contener el infinito. El todo. Sí, lo hablábamos al principio, uno, ¿no? Decíamos que el universo es holográfico, el universo... tiene esta cualidad de poderse contener a sí mismo en el uno y ese uno contener al todo a sí mismo. Y ahí hay una raíz de una palabra que a ti te va a resonar y a todos, que es la mitra, que de alguna manera es el centro que recoge la esencia del contacto con lo sagrado. Claro. La mitra. La mitra resulta ser en diferentes tradiciones, por ejemplo, el espacio sagrado, el lugar donde está representada la conexión verdadera con lo trascendente, y Mitzrayim entonces es cuando esta totalidad se hace una unidad. Es nuestro cuerpo, que es un doble. El Ka y el Ki, dicen los egipcios en el antiguo Egipto, que sería el Ka, nuestro cuerpo físico, la vasija de barro, y el Ki, la energía. Que es bien importante, ¿no? También para otras culturas, cómo se va teniendo referencias el cuerpo como el contenedor de esa materia divina. Y el K no es otra cosa más que nuestra plantilla eléctrica y electromagnética, ¿no? Una rejilla electromagnética. Que todo el tiempo está ese es el Ki, moviéndose. Entonces, en uno es totalidad y el otro es un resumen holográfico. Somos nosotros eso. Sí, entonces, llegando a tener esta aspiración de ser Mizrahim, entonces estamos convocando a poder entonces contener la totalidad. Fíjate qué voz tan interesante, ¿no? Y sobre todo llegar a comprenderlo, ¿no? Y en determinado momento llegar a esta conciencia de que lo que nos tiene acá es la compasión, lo que nos tiene existiendo y existentes es al mismo tiempo una experiencia y es nuestra matriz divina, ¿no? Entonces ya vimos dos derivaciones, Kemet, que en este caso va a ser tierra negra, y también es obviamente todo lo que en la naturaleza tiene que ver con la putrefacción y el caos. Por supuesto, no volvemos a lo mismo, ¿no? No todo tiene que ser bello, no todo tiene que ser angelical, no todo tiene que ser coros y maestros ascendidos, sino que también tenemos la otra Y la naturaleza tiene una maestranza de la putrefacción maravillosa. Tú ves como en el limo de la parte acuosa
esta parte que toda la vida tiene cuando deja de ser ordenada en su paquete, cuando las plantas mueren, cuando los insectos mueren, cuando los animalitos morimos, nosotros incluidos, se pudre. Pero gracias a que se pudre, se renueva y se puede volver a reintegrar. Exacto, esa es la parte bien interesante, ¿no? Cómo a través de eso que llamamos nosotros muerte, sí. Yo digo hasta cierto punto ignorantemente, sí. Hay vida después de la vida, y la vida lo único que puede hacer es generar más vida. Entonces nos estamos ensamblando en la parte del K, pero el Ki no le pasa nada. Se mantiene. La rejilla es inmortal. Ya lo decía Einstein, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma, igual que nuestra conciencia. Entonces este modelo de conceptos y enseñanzas, hace más de 3.500 años, que ya más estos 2.000, ya son 5.000 de esta gran vuelta, están vertidos ahí desde el comienzo. Todo el tiempo han estado ahí, lo único que estaban esperando era que nosotros nos diéramos cuenta, ¿no? Dejamos esta imagen, Lalo, porque precisamente, fíjate cómo el enemigo, que en este caso es Set, está permitiéndole a este cuerpo que está en una transición, que es Osiris, pueda ser relevado de ese estado y adquirir un estado de inmortalidad. Y precisamente es un chacal porque tiene que ver con lo que se alimenta, de todo lo putrefacto que en el proceso de la muerte uno sustenta, que es la putrefacción. Entonces ahí está el símbolo de manera muy clara, pues representado con esta mitología de los animales, que son estas solatrías. Es bien interesante ver dónde están sus manos colocadas, ¿no? Uh-huh. Uno a plexo solar, sí. Otro a corazón, ajá, deteniendo y sosteniendo precisamente esta parte divina y mágica que tenemos aquí, donde se concentra, ¿no? La conciencia exactamente, donde podemos dominar nuestra voluntad o donde podemos sentir el miedo. Y bueno, llegando a los datos duros, tenemos otra tercera derivación del nombre. Ya vimos entonces Met, también Mizraim, que en este caso estrecho, que es el nombre árabe, que puede detonar estos aspectos tan esenciales. Mishr también significa polis, es decir, organización de la sociedad. Claro, un orden. Exactamente, entonces todo esto me parece muy consecuente, debido a que las voces de las palabras sagradas son las que todavía aportan una enorme enseñanza. Hay una tercera que quisiera compartir de las etimologías, que precisamente sería Egiptos, que ya sería moderno, que es la forma como los griegos ptolomeos se refieren a esta tierra mágica, y precisamente viene del latín Egiptos, y que se deriva de la palabra Egypt, que significa Giptios, que pasa al árabe como Kupt. De ahí vienen los coptos, es decir, esta antigua tradición mística, que se sabe que fueron los depositarios de este antiguo linaje y que después se fueron al desierto con todos estos secretos de la inmortalidad. Entonces, esta palabra, Kubt, viene otra vez el Ku-Ka, que es una derivación de la misma raíz antigua, que después se va a convertir, fíjate, Ka-Ba sería piedra, Ka, cuerpo material, Ki, cuerpo electrónico. Y todo esto está relacionado precisamente con Egiptos, y precisamente ya es como nuestra tercera raíz de cómo entrarle al nombre de Egipto. La verdad que todos hemos escuchado esta palabra, y pues muy poco sabíamos de sus significados y sobre todo de las connotaciones tan importantes del nombre de esta civilización y de esta tradición. Así es, y bien interesante, ¿no? Entender sobre todo esta parte de las declinaciones, porque luego la gente se confunde y dice, es que hay un Merkaba y hay un Merkiba y hay un Mercana y hay un... Son declinaciones, simplemente vámonos a la raíz, ¿no? Lo más importante está en la raíz, y
pues los datos simplemente son como opiniones de las personas que desarrollan la investigación. Sí, y ¿sabes qué no se vale? Que estemos inventando cosas que no tienen un Un fundamento. fundamento que no conozcamos, ¿no? Precisamente parte de los objetivos de estos programas de los lunes es irnos a los datos duros y poderles compartir a ustedes precisamente las bases y los fundamentos de estos conceptos. Pero bueno, vámonos al mito de Osiris. Ra, en este caso, es la luz que proviene de lo altísimo y que desciende a los dioses que han tomado cuerpo. Así es como la conciencia divina, ¿no? Esa partícula diamantina que se aloja precisamente en nuestro chakra raíz. Ajá. Y que en determinado momento, a través de este símbolo tan importante de los egipcios, Sí. hace la subida por toda nuestra espina dorsal, Sí. crea un circuito en nuestra glándula pineal, pituitaria, hipófisis y vuelve a bajar. A ver si tenemos una imagen de Ra, Lalo. Es un disco que está precisamente, digamos, sostenido por dos cobras, que son dos serpientes, y además tiene alas. Claro. Este lenguaje de serpiente alada es esta simbiosis de la capacidad que tiene el ser humano para poder manejar sus dualidades, cielo, tierra, femenino, masculino, dentro y fuera. Pero no es de la que se nutren todos, sino solamente los faraones van a recibir precisamente este fluido, digamos, esencial, este prana, a partir de que es recibida la llave, que es un huevito con una T. Así es. Esta cruz ansata que se le denomina. Es un disco solar. Si quieres ahí en el uno de los gorros de Tot abajo, ajá, cualquiera de los halcones lo tienen encima. El halcón, el que está del lado derecho, abajo, ajá, ese. Ese personaje que ahorita vamos a ver es precisamente el hijo del sol, que tiene como gorro precisamente a esta energía primordial que está anidada por la serpiente, y es Tot. Claro, y bien importante también Hermes. ver nuevamente, ¿no? Cómo tiene este báculo que mencionábamos en programas anteriores. La serpiente que, como bien lo dices, hace referencia a la forma en la que nos arrastramos durante la vida, en el la energía drama, ondular. y después de ahí sube, se convierte en algo alado, en algo divino. Y en la otra mano, esta llave, ¿no? Uh-huh. Que es la llave de la vida eterna, Uh-huh. que está representándola como precisamente pues el primer dios solar, ¿no? Exactamente, y aquí Tot está siendo el portador de la luz. Por eso tiene como tocado precisamente el disco solar. Es decir, Ra y él son uno. Así es como el Prometeo. Exactamente, ¿no? Es Hermes, es Esculapio, es Cristo, es Mahoma, es también obviamente Moisés, y todos estos nuevos mensajeros de la luz están sustentados precisamente en esa antigua figura, Tot. Y también, aparte de sustentados, bien interesante saber, ¿no? Que Moisés, tanto como Jesucristo, como los grandes líderes, han sido entrenados por esta conciencia solar, han recibido enseñanzas directas de estos egipcios, o bueno, la tradición que continúa con el conocimiento, y cómo ellos lo van adquiriendo y alcanzan este estado del ser, ¿no? Después de estos trabajos de transformación que tú dices, a ver si puedes localizar el disco al lado de Ra. Es con las alas, que va a ser también una representación muy antigua, que es de los sumerios, que ya lo habíamos visto exactamente en otro programa, y que es esta conexión entre, esa está bien para que veamos diferentes representaciones de tradiciones distintas, cómo son usados, y que son las mismas bases. Ahí lo vemos, tanto para los hindús, como para los sumerios, como para los zoroastrianos, y es el águila romana, que después va a ser utilizada por Hitler.
Exactamente, y nuevamente hacemos referencia esta suástica, que es un cubo que en realidad está representando un Merkaba nuevamente, ¿no? Esta conciencia solar cuando la pineal se abre, cuando el ser se entrega a la vida eterna, Sí. y simplemente la conciencia alada, ¿no? La conciencia divina, la conciencia cósmica representada por el cielo. Precisamente la que está hasta arriba es la que nos hemos referido como Ra, en donde están dos cobras que lo anidan o lo sustentan como un huevo luminoso, y esta doble ala, que en este caso es el hijo que regenera la luz a partir de la materia. El hijo que regenera la luz a partir de la materia. Y este símbolo por excelencia lo que va a representar es el giro de la energía, lo que tú decías. Así es el movimiento, ¿no? Cómo bajamos a la tierra, experimentamos nuestras vidas humanas. No hay buenas, no hay malas, simplemente cada uno tiene un camino, y de pronto hacemos una recapitulación de todas nuestras vidas, y toda esa conciencia, toda esa experiencia la volvemos a entregar al sol. Entonces todas estas raíces fundamentales están ahí entregadas hace 3.500 años, precisamente en el delta del Nilo, y pues ahí están los fundamentos. A lo largo de los milenios sigue existiendo este descenso del Hijo de los Cielos para reestructurarse y convocar la resurrección. Bueno, los textos dicen que cuando Ra todavía gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija Nut, la diosa de los espacios celestes, la Vía Láctea, tenía pues interacción con Geb, que en este caso es la Tierra, y que según en algún momento diese a luz a este niño, gobernaría la humanidad, por lo que Ra maldijo a Nut, de manera que nunca podría tener un hijo en ningún día y en ninguna noche. Así Nut pueda dar luz a algún ser en el transcurso del mes ni en el transcurso del año. Entonces Nut pide consejo al gran Tot, que es el que ya vimos, que es Hermes, el gran sabio, dios de la sabiduría, quien por cierto estaba enamorado de esta diosa, de la que también había obtenido favores en su momento. Por medio de su sabiduría encuentra la forma de evitar esta maldición. Tot acude a Khonsu, que es la luna, ahí está el diálogo astronómico, cuyo brillo era entonces casi como del sol, y lo desafía en un ámbito de manejo en el que se desarrolla Khonsu su propia luz. Ambos juegan, y entonces Tot logra este reto. Entonces Khonsu fue derrotado. Entonces el castigo era que precisamente debería de brillar a lo largo del mes de manera tal que se convierte este flujo de incremento de luz y descenso, el haber retado precisamente a Tot, y Khonsu le otorga esta ofrenda, y ahí es en donde surge la luna y sus ciclos. Con esta luz Tot crea 5 días nuevos conocidos como epajómenos del calendario, que hasta entonces consta de 12 meses de 30 días, y entonces puede tener 5 hijos al mismo tiempo que se cumple la maldición de Ra. Primero nace Osiris, y en su nacimiento fue anunciado como el de un dios bondadoso y benefactor del pueblo. El gran señor de todas las cosas ha aparecido bañado en luz. El segundo fue reservado para el nacimiento de Horus, el hijo de Osiris, y el tercero para Set, quien no nació ni el tiempo que le correspondía ni por el camino adecuado, sino rasgando el costado de su madre Nut. Al cuarto día nació Isis entre las marismas, y el último Neftis, que es de alguna manera los poderes de la tierra. Fíjate cómo estas 5 emanaciones de esta jugarreta que de alguna manera hizo Osiris le permite ya encontrar todo lo que es el ministerio y el magisterio de la transformación continua, porque después su hermana, que en este caso es Isis, va a ser quien lo rescata, y por ello se convierte en su segunda madre. Claro, ¿no? A la hora de ir juntando cada uno de sus las pedazos, piezas,
Pero para me volverle a dar parece vida. muy importante lo siguiente, al tener 5 hijos, automáticamente tenemos el numeral 5 que es Venus. Entonces Venus va a tener un papel fundamental astronómicamente en tanto que se puede encontrar una metáfora de esta literatura que no es otra cosa más que una representación de cómo funcionan los ciclos en el cielo, pero cómo el ser humano tiene que alcanzar su transformación a través de estas 5 esencias, Así es, que los son 5 estos poderes. 5 poderes. Está increíble, ¿no? Y aparte también ver cómo cada movimiento de Venus pues nos va anunciando que va a haber algo nuevo en la Tierra. Una regeneración. Un nuevo movimiento en la conciencia que nos permite ir hacia un salto en la evolución, ¿no? Y hace escasos, creo que fue el año pasado, que tuvimos a Venus en su esplendor. Sí. Y ya lo anunciaban, ¿no? Es el profeta Venus, es Kukulcán, Sí. es la serpiente alada, Es Quetzalcóatl. es Quetzalcóatl Y es Tot. y es Tot a la vez, ¿no? Y son todas esas conciencias solares que se conjugan para regresarle esos poderes a los humanos. Bien, entonces como no tenemos mucho tiempo y bueno, ya sé que nosotros podemos aspirar a tener un programa de 2 horas, en verdad lo vamos a platicar porque realmente no da tiempo. Sería bien interesante a ver si podemos tener un espacio pues en las tardes, que es cuando más tenemos tiempo. Vamos a platicar Jorge y yo de qué manera podemos tener conciencia planetaria en las tardes 2 horas. Pero bueno, recapitulando. Los antiguos fueron muy inteligentes en términos de desarrollar metáforas y tradiciones que protegieran las enseñanzas cósmicas y las enseñanzas que el ser humano tiene que realizar. Y bien importante revisar, analizar y estudiar los símbolos. Ahí está. El espíritu entiende con símbolos. Okay. La mente humana entiende con palabras, Uh-huh. entre comillas, ¿no? Pero bien interesante ver cómo cada uno de estos símbolos, simplemente al nosotros tenerlos frente a frente, pues nos van ayudando a hacer nuevas conexiones neuronales, sí, a equilibrar nuestros hemisferios izquierdo, derecho. El derecho procesa todos los símbolos, toda la parte del ritual, de los rituales, de las ceremonias, y el izquierdo la parte analítica, ¿no? Que es bien importante conjugarlas para llegar a ese estado de conciencia solar, de iluminación. Entonces, ¿no se desarrolla el reto de que en el momento que Ra se da cuenta de que Geb está teniendo tratos con Nut para tener un hijo, y ahora sí, sin su consentimiento, que esto es también una metáfora, algo que es infinito no puede dedicarse solamente a procrear una sola vez, Sí, ¿no? sino es la fuerza creadora, que en este caso es Ra. Por eso es sorprendido en el sentido de que como que quieres tú tener un hijo, ¿no? Claro. Tú no debes de estar en este ministerio. Tu idea es ostentar continuamente la vida, no nada más embarazarte una vez. Entonces él se da cuenta que Nut y Geb tienen como un trato y Geb es la de abajo. Y entonces la de abajo, que precisamente tiene que ver con todas estas criaturas finitas, allí está Tot, entrando con su madre de los cielos diciéndole, oye, tú que abajo conoces muy bien cómo está el sistema, ayúdame, ¿no? Es increíble. Y entonces dice, órale, va. Pero entonces se va con la luna y le dice, vamos a hacer un juego de poderes. Si yo gano, entonces tú te ofrendas. Claro. Y entonces, como no hay mecanismos de movimientos, tú te vas a convertir en el fluido material que sube y baja. Es este fluido lunar. Claro que precisamente está moviendo nuestras emociones porque somos agua, está moviendo el mar, está rigiendo estos ciclos tan importantes de la Tierra, ¿no? Electromagnéticos. Es maravilloso. Y de ahí vienen los 5 hijos. Y luego como unos acaban con el otro, porque son tan importantes estas energías que no permiten en un momento dado coincidir como están y se van mezclando. Claro. Y en el momento de mezclarse
van perdiendo su característica original. Pero eso es alquimia, justamente. Sí, precisamente son también esos estados en la vida humana, ¿no? Que vamos atravesando. No sabemos exactamente en qué punto del día vamos a estar felices y en qué punto del día vamos a tener una distinta emoción. Y por eso tan importante el estar cultivando nuestra atención, ¿no? Así es. Y en alquimia, a nivel bioquímico y trascendente, se dice que una verdadera combinación de nuestras sustancias pudiera lograr que se dispararan las proteínas y las hormonas que están encerradas ahí y que no se liberan. Y esto precisamente es la llave. Exactamente. Y esa es alquimia que ellos practicaban, ¿no? A través de la sexualidad. Así es. La correcta alimentación Los y el sonidos. correcto descanso. Uh-huh. Aplicándolo en un momento dado, sí, el sonido, la luz, y entonces despertando todo este potencial que tenemos como humanos. Dice Yamil cuáles son estos 5 hijos, ya los dijimos, pero los vamos a repetir rápido porque nos faltan 3 minutos. Sería entonces, son 5 días que le faltan de 360 más 5, que tiene que ver con Venus de paquetes de 13 por 20. Uh-huh. En lugar de ser 13 meses de 20 días, son 18 meses de 20 días. Entonces la multiplicación te da 360, pero faltan 5. Esos 5 días que faltan son precisamente los que se refieren a estas 5 sustancias primordiales o estos 5 paquetes de energía, como arriba abajo, 5 dioses, pero 5 sustancias primordiales en el cuerpo. Y son las siguientes. Entonces es Osiris, que es el que viene primero, obviamente, ¿no? Teganón. Entonces fue anunciado como bondadoso. Después Horus. Después de Horus va a ser Isis. Precisamente Horus es nacido de Isis y Osiris. Uh-huh. Entonces ahí hay un Trimurti, pero hay un doble de Osiris que es Set, que es la parte material y oscura, claro, que es una dualidad. Y finalmente, al final, está precisamente Neftis. Entonces, yo te invito a que revisemos esto la semana que entra, porque todavía tenemos que hablar de las pirámides de Egipto. Vamos a hablar de piramidología, todas las los mecanismos que son completamente misteriosos y trascendentes en base a esta geometría sagrada. Y también vamos a hablar de los faraones, porque prefiero que no nos vayamos tan rápido, pero adentrarnos como en los datos y en las claves de Egipto, yo diría. Claro. Bueno, pues vimos los nombres de Egipto, vimos la relación que existe en esta correlación de los cielos a la tierra. Ra con Geb y Nut, que tenía la esposa de abajo, la esposa de arriba, que quieren tener hijos. Y bueno, Ra le dice, ahora por estar en relación abajo, te conmino a que nunca vayas a tener hijos. Pero entonces surge ahí un personaje que es Tot, que dice, bueno, yo sí sé cómo. Y genera una maldición. Bueno, el diplomado de medicina tradicional, ya están las plecas, ya están las ligas, vaya usted a la página principal y bueno, 10% de descuento si usted se registra antes de la última semana de noviembre. Y toda la información está en planeta2013.tv. Unos datos tuyos, próximo curso, conferencia. Por el momento no tenemos programado curso ni conferencia, tenemos un retiro hasta agosto. Okay. En agosto vamos a tener un retiro, vamos a trabajar precisamente... ¿Y tu sitio de Facebook? Sonido, tecnologías de ascensión y la otra comunidad, Mukti-Niham. Ajá, Mukti-Niham. Cualquiera de las dos, ahí nos encuentran. Continuamos con nuestro programa habitual de charlas, conferencias en línea y también las terapias que pueden encontrar contigo. Así es, en la Ciudad de México o también a través del Skype y en línea. También puede haber curaciones a distancia. Hacemos curación a distancia. Terapia también. A distancia. Terapia, así es. Armonía a distancia. Armonización. Señor, como siempre. Un placer. Un placer, muchas gracias. Quédense en Nueva Mujer, esta segunda temporada. Precisamente hoy, Tania Valencia tiene este segmento los lunes, Sabiduría Femenina,
y los nuevos programas a partir del mes de julio. No se los pierda. Esto fue Conciencia Planetaria. Buenos días, hasta luego. Lá no fundo de mato, lá no fundo de minha coração, e te toca forte tambor, que lá é sagrado. Lá no fundo de mato, lá no fundo de minha coração, e te toca forte tambor, que lá é sagrado. Branco de luar, e fica marado